Listo, voy a compartir, chicos, pantalla. ¿Me confirman, porfa, que pueden ver mi pantalla? Sí, señor. Vale. Bien, entonces, pregunto, ¿por qué creen que hay un error en este código? ¿Alguien me puede decir? ¿Por qué hay un error donde dice, pues, SQL connection, SQL connection, SQL command, SQL command? ¿Alguien puede decirme? ¿No está conectada con el servidor? Porque no está conectada con el servidor. Eso se Buenas. determina, buenas, hola Daniel. Eso se determina en tiempo de conexión. Acuérdense que estos errores que salen aquí, en tiempos de ejecución, perdón. Acuérdense que estos errores que salen aquí en rojito, ¿cierto? Son errores en tiempo de compilación. Compilación es cuando se está armando el programa, ¿cierto? Entonces, la herramienta que nosotros utilizamos para programar, que es Visual Studio, nos está diciendo, ojo que ahí hay un error. Cuando tú vayas a armar tu programa, esto no va a funcionar, ¿cierto? Te lo está diciendo, te lo está advirtiendo. Eso se llama error en tiempo de compilación. Cuando no hay una conexión a base de datos, eso se determina más bien en tiempo de ejecución, cuando ya el programa esté ejecutándose. Son dos tiempos diferentes, ¿vale? Entonces, este error en tiempo de compilación te está diciendo que a tu código le falta algo. ¿Qué será lo que hace falta aquí? ¿Qué es SQL Connection, señores programadores? Aquí. ¿Qué es esto? ¿Una librería? Eso es una librería, una biblioteca. ¿Y conexión qué es? ¿Un objeto? Es un objeto de esa librería. De la clase. Perfecto. Ok. Yo estoy instanciando un objeto aquí del tipo SQL Connection. Es un objeto que yo llamé conexión, pero así como yo llamé conexión, pudo llamarse cualquier cosa, ¿cierto? Pero eso es una instanciación, lo que estoy haciendo aquí dentro del using, que ya sabemos para qué sirve el using, ¿cierto? Entonces, vale, cuando tengo un problema así, ¿cierto? El nombre del tipo del espacio de nombres SQL Connection no se encontró, es decir, no reconocemos tu clase SQL Connection o lo que sea que estés llamando allí, ¿verdad? No reconocemos eso, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace falta entonces cuando eso pasa? ¿Qué es lo que hace falta? Importar esa biblioteca, ¿cierto? ¿Y eso cómo se hace en nuestros programas? ¿En qué parte del programa se importan las bibliotecas? O las clases que voy a utilizar. En el using, ¿cierto? Es que esta biblioteca SQL Connection pertenece a esta Microsoft.data SQL Client. Yo voy a quitarle el comentario. Voy a decir using Microsoft.data SQL Client. ¿Ok? Pero el error sigue allí. Vamos a poner el cursor encima, ¿cierto? Y dice, el tipo, el nombre del espacio nombres data no existe en el espacio de nombres Microsoft. Falta algún, es decir, aún no la reconocemos. ¿Por qué creen que aún no lo reconocemos? ¿Qué fue lo que hicimos la clase pasada para que esto pudiera funcionar? Toda esta biblioteca data.sql client. ¿Recuerda? Tiene que hacer una actualización. Una actualización, vamos por ahí, sí, más o menos. Una librería, tiene que hacer una actualización ahí mismo, dentro del mismo. Tiene que descargarlo en el visual. Eso, vamos a descargarla, ¿vale? Bueno. Eso, vamos a irnos acá a nuestro proyecto, le vamos a dar clic derecho, ¿cierto? Administrar paquetes NuGet, se llama esto, ¿vale? Es importante que se vayan familiarizando porque entre más alto sea el nivel de nuestros programas, más vamos a tener que administrar paquetes NuGet. Eso se va a volver pan de cada día. ¿Por qué? Porque vamos a tener que hacer tareas complejas, nuestro programa va a hacer tareas complejas
Y esas tareas ya están, digamos, ya hay clases, ¿cierto? Que están diseñadas para que hagan esas tareas. En esta ocasión, SQL Connection lo que va a hacer es una conexión a una base de datos. ¿Será que nosotros tenemos que programar una clase que se conecte a una base de datos o simplemente importamos un paquete Nugget, ¿cierto? Que haga eso. Vamos a importarlo. Ese paquete se llama microsoft.data.sql client. Entonces vamos a irnos acá, administrar paquetes Nugget, ¿cierto? Eso sería aquí. Clic derecho sobre nuestro proyecto, administrar paquetes Nugget, ¿cierto? En instalado, no se encontraron paquetes instalados, vamos a examinar, ¿cierto? Y vamos a irnos acá, ¿cierto? Microsoft. Aquí empiezan a salir, ¿cierto? Todas las extensiones que existen para todo tipo de paquetes, ¿listo? Punto data, punto, ¿cierto? Vamos a ver, aquí está, Microsoft.data SQL Client, ¿listo? Entonces vamos a darle doble clic allí, o un clic nada más, y le vamos a dar instalar. ¿Okay? Aquí le damos a aceptar, le damos a acepto, y empieza a instalarse, ¿vale? Listo, ok, ahí se instaló, nos vamos hasta acá, y ya acepta ya importamos este Microsoft Data SQL Client y ya reconoce entonces la clase. Esto es lo que acabamos de hacer, es como si estuviéramos usando el proyecto de otro programador. Otro programador hizo un proyecto y nosotros lo estamos trayendo acá, ¿sí? Todas las clases que programó ese programador, ¿cierto? Entre esas SQL Connection nos va a servir y la vamos a usar. Para eso hay que traer hasta acá, hasta nuestro proyecto, esta biblioteca. ¿Listo? ¿Quedó claro eso? ¿Vale? Entonces, por eso era el error. Ahora, ¿qué está haciendo este programa? Es decir, ¿qué estamos haciendo dentro de este using? ¿Alguien me dice? No se está conectando con la base de datos. Bien. ¿Cómo se llama la base de datos? ¿Dónde vemos ese dato de cómo se llama la base de datos? Adobe.net. ¿No escucho bien? Adobe.net. Adonet. ¿Dónde está ese dato? Aquí, en la cadena de conexión. En la cadena de conexión tenemos varios datos. Data source, ¿qué es esto? Ese es el nombre, ¿cierto? Del servidor, que por defecto es el mismo nombre de mi computadora. Eso ya viene programado allí. Esto es el data source. Y después viene database, es el nombre de la base de datos, ¿cierto? Y estuvimos explicando estos parámetros que es para de tipo seguridad, para qué sirven, ¿vale? Entonces, básicamente, ahí están esos datos. Ok, además de conectarse a esa base de datos, ¿qué está haciendo este programa? Para eso nos vamos acá al using, ¿cierto? Ok, ¿qué está haciendo ese programa? Básicamente, en términos prácticos. ¿Qué creen que está haciendo? Está insertando un nombre. ¿Dónde está insertando el nombre? Bueno, primero llama a la fila nombre en la línea 16 y luego le asigna un valor que sería Alfonso. Ok. ¿Cómo se llama la tabla donde estamos guardando ese nombre? Mm, Personas. Personas, sí, excelente. ¿Ok? ¿Dónde están esos datos que están ustedes deduciendo? ¿Dónde están? ¿En La qué línea línea? 15. En la línea 15. Exacto. Este es un comando, ¿cierto? ¿Es un comando de qué tipo? ¿De lenguaje C# o es de otro tipo de datos? Ok. SQL. SQL, del lenguaje SQL. Habíamos dicho la clase pasada que cuando nuestro programa se va a conectar a una base de datos,
que siempre es externa, se va a comunicar a través de un lenguaje especial. Ese lenguaje se llama SQL, ¿cierto? Structured Query Language. Básicamente, disculpen el maltrato al inglés allí, ¿cierto? Se llama lenguaje estructurado de consultas o lenguaje de consultas estructurado, como quieran traducirlo. ¿Listo? SQL. Esta es una sentencia SQL, ¿vale? Esta sentencia SQL, ¿cierto? Es el lenguaje que va a transmitirle mi aplicación y la va a llevar hasta la base de datos, ¿cierto? Esto es lenguaje SQL y dice insert into personas, es decir, inserte dentro de la base de la tabla personas, porque la base de datos es Adonet, la tabla personas en el campo nombre, ¿cierto? El siguiente valor, Alfonso. ¿Sí? Aquí query es una variable de qué tipo. Dentro de nuestro lenguaje de programación, aquí yo le puse var, pero ustedes se dan cuenta ahí que query es una variable de qué tipo. Dentro de C#. Es una variable aquí que le llamé query. String, cadena. Es un string. Es un string, perfectamente. Exacto. Es un string. Miren que está entrecomillado, ¿vale? Está entrecomillado. Este arroba es simplemente para que me deje manipular de alguna manera, ¿cierto? Sin que me ponga el más, el menos, ese que se pone, sino que lo pueda dividir en dos líneas sin necesidad de poner aquí un más, ese más que siempre se coloca cuando en los strings, ¿vale? Bien, ese es esa arroba que me permite como darle formatico allí, se pueda leer más fácil. Ok, muy bien. ¿Cuál es la desventaja de este programa que está insertando en la tabla personas el nombre Alfonso? Es que aquí no está siendo muy dinámico, porque yo quisiera que, por ejemplo, el nombre a insertar en la base de datos lo digitara el usuario, ¿vale? Entonces, para que logremos eso, hay que hacer lo siguiente. Hay que primero, obviamente, pedir, ¿no? Primero, pedir, ¿cierto? Digite el nombre de la persona, ¿cierto? Ok, vamos a quitarle la I. Digita el nombre de la persona y vamos a leer eso en una variable llamada nombre. Va a ser igual a, esto ya lo saben, console.readline. ¿Ok? Estamos haciéndolo en consola ahora solo para centrarnos en la sintaxis de las conexiones y todo lo demás. Olvidarnos un poco por el momento de las interfaces gráficas para hacerlo más sencillo todo. ¿Vale? Bien. ¿Por qué está esto en try catch? ¿Por qué usamos el try catch? Ese try catch estamos usándolo para, bueno, cada vez que vayamos a utilizar una conexión, no estamos seguros, ¿cierto? Si se logre conectar o no, para evitar que nuestro programa se caiga en caso tal de que no logre conectarse, ¿cierto? Utilizamos ese try catch. El try catch es intente hacer esto que está acá adentro. Si no pudo, entonces no se vaya a caer el programa y más bien mándeme un mensaje de fallo. ¿Listo? Entonces esto es como un if else. Try, intente ejecutarse esto. Si no se pudo ejecutar porque no se completó la tarea, porque no existe la base de datos o porque el servidor está caído o por lo que sea, entonces va a caer acá en el cache, ¿cierto? Y va a mandar un mensaje de fallo y el programa va a continuar hacia abajo. ¿Listo? Eso es como para asegurarme de que el programa no se caiga. Recuerden que habíamos utilizado, por ejemplo, el int.tryparse para que no se cayera. Bueno, ese try es, inténtalo, pero si no puedes, sigue adelante. ¿Listo? Ok, bien. El using lo estamos utilizando desde que nos estamos conectando a los archivos, ¿cierto? ¿Para qué habíamos utilizado el using? ¿Alguien recuerda? ¿Para qué habíamos Para utilizado el separar using? o sea, para saber cuándo se abre y cuándo se cierra lo que se vaya a poner ahí dentro del using.
Exactamente, porque aquí vamos a establecer una conexión, ¿cierto? Esa conexión es como un flujo que se abre, una manguera, decíamos la otra vez, que se abre, ¿cierto? Y una vez que se ejecute esta línea, que es la última del using, esa manguera tiene que cerrarse y no consumir más ese recurso. No se puede consumir más, se recierra y punto, ¿ok? Para eso es el using, para que lo haga de forma automática, ese cierre, ¿vale? Listo. Entonces, aquí estamos pidiendo el nombre, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Aquí deberíamos pasar el nombre, ¿cierto? Ya no debería ir Alfonso, sino, por ejemplo, nombre, ¿cierto? Pero ahí está mal escrito. ¿Por qué? Porque una cosa es la variable en mi programa de C#, ¿cierto? Y otra es nombre allá en el lenguaje SQL. ¿Cómo así? Vale, lo que vamos a hacer aquí es agregarle una arroba a nombre, arroba nombre, ¿vale? Esto es, por decirlo así, es un parámetro, ¿vale? Es un parámetro de esta sentencia SQL, ¿ok? Es un parámetro, es decir, es una variable que estamos metiendo allí entre esos paréntesis, ¿verdad? Pero como es para SQL, le voy a poner el arroba. Ese arroba quiere decir, ok, sentencia SQL. Esto es un parámetro, pero en los parámetros en el lenguaje SQL van con arroba. ¿Listo? Es todo lo que estamos haciendo aquí. Estamos agregando un parámetro a la sentencia SQL. ¿Listo? ¿Se entiende esa parte? ¿Y el arroba que está al inicio no sirve? O sea, no hace la misma función. El arroba que está El que ¿dónde? está Perdón. antes del insert. Este no, este simplemente porque como este query es un string, ¿cierto? Esto yo lo pude haber copiado así, todo aquí uno al frente del otro, ¿no? Es una sentencia así, ¿vale? Pero yo quise separarla, ponerla hacia abajo, así, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando en un string, por ejemplo, vamos a declarar un string aquí, string ejemplo es igual, esta es una frase que quiero dividir. ¿Qué está pasando allí? Le está agregando una sintaxis adicional, ¿sí o no? Sí. ¿Vale? Esta sintaxis adicional, si yo la mando hacia el lenguaje SQL, me va a dar un error porque no significa nada, ¿cierto? Ese más, ¿sí? Si este más estuviera aquí, ese más va a romper la sintaxis de una sentencia SQL. Porque en SQL ese más no significa nada, ¿cierto? Yo no quiero que se agregue nada, 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 nada. Respetar absolutamente la sintaxis de esta sentencia, ¿vale? Que sea exactamente así. Insert into personas, paréntesis, nombre, values, entre comillas, nombre. Nada más, ¿vale? Si se agregara este más aquí, se rompe la sintaxis y me va a generar un error esa sentencia, ¿sí? Entonces, para que no me genere este más automáticamente cuando yo lo divido, le pongo el arroba, ¿vale? Y miren que aquí no me pone ese más, a pesar de que estoy dividiendo el string en dos partes, ¿vale? Entonces son dos cosas. Esto es un elemento, es una herramienta en C# para dividir los strings y este arroba de acá es parte de la sintaxis del lenguaje SQL. Estoy diciendo que este arroba entonces ¿qué significa en SQL? Estamos agregando un parámetro, es decir, a los parámetros o a las variables, ¿sí? En SQL les ponemos una arroba al principio. ¿Se entiende? Entonces son dos arrobas diferentes. Uno es lo que significa esto y otra cosa es lo que significa esto. ¿Sí? Ok, gracias. ¿Vale? Bien, entonces,
Muy importante esa pregunta. ¿Por qué? Porque hay que diferenciar esos dos arrobas, ¿vale? Chicos, esto es parte de el lenguaje SQL, ¿ok? En SQL, las variables o los parámetros que nosotros vayamos a pasar tienen una arroba antes, ¿vale? Este no, esto es simplemente para que no me ponga un más allí en esta división del string, ¿vale? Entonces, básicamente aquí lo que estamos es agregando un parámetro. Fíjense bien hasta el momento que esta es una cosa, arroba nombre es una cosa y nombre es otra cosa. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que esto es un parámetro en SQL y este es una variable en C#. Son dos cosas diferentes, ¿vale? Tengo que hacer que se correlacionen, que lo que se guarde aquí en este nombre lo logre pasar aquí por este parámetro. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Es decir, Sí. el usuario va a ingresar un nombre aquí y ese nombre tiene que ir acá para que se inserte ese nombre en la tabla personas. ¿Sí? Ahora, el inconveniente es que esto es una cosa, la variable nombre es una cosa y el parámetro nombre es otra. Es otra. Entonces, ¿cómo hacemos que se correlacionen? Bueno, vamos a hacer que se correlacionen con esto. Aquí yo creé un comando, ¿cierto? Con la clase SQL command. Esto lo explico la clase pasada. Comando es igual a new command y le estoy pasando por parámetro. Aquí estoy instanciando, ¿cierto? Un objeto de la clase SQL command. ¿Qué le estoy pasando por parámetro? Aquí, la línea 20. Estos dos parámetros, ¿qué son? Uno es que el query es que es este string de acá. Es la sentencia. ¿Vale? Una cosa es la sentencia, ese es el primer parámetro, y la segunda es ¿qué? La conexión, el objeto que estoy creando acá, ¿vale? Siempre hay que respetar ese orden, ¿vale? Por eso es que es importante que hagan estos ejercicios, en serio. Quien no lo haga, lamentablemente no hay nada que hacer, no va a entenderlo. Tenemos que hacer estos ejercicios, ¿sí? Crear la base de datos, digitar el código y no sé, es muy probable que se equivoquen, pero hacerlo. ¿Listo? Bien, entonces, estoy creando un objeto llamado comando, ¿cierto? Ese objeto comando ya siempre, ese objeto comando es el que siempre va a ejecutar este query. Recuerden que este query es un simple string. Esto es un string, ¿sí? Yo le llamé var, pero es un string, ¿vale? Y esta conexión, ¿cierto? Es la conexión que recibe la cadena de conexión. Fíjense una cosa cómo se junta con la otra, ¿cierto? Esta conexión, que es un objeto de la clase SQL Connection, es la que se va a encargar de ir hasta allá, hasta el servidor, pasar los datos, ¿cierto? Las credenciales y todo lo demás. Por eso le paso por parámetro la cadena de conexión, ¿vale? Ahora, bien, ya tengo creada la conexión. Esa conexión se la voy a pasar por parámetro a ese comando SQL. El comando SQL es como el botón que uno aprieta para que se ejecute este query. ¿Se ejecute dónde? En la conexión que hemos establecido aquí. ¿Sí? Acuérdense que este using y esta conexión, este objeto conexión es el que abre la manguera y conecta entre C# y la base de datos, ¿vale? Por eso le pasamos este parámetro aquí. Listo. Entonces tenemos que aquí hay un comando listo para ser presionado. ¿Qué va a ejecutar ese comando? Va a ejecutar esta línea, ¿cierto? Este query, esta sentencia SQL hacia esa conexión, porque pueden haber muchas conexiones en un mismo programa, ¿cierto? Hasta esta conexión va a ejecutar esto. ¿Sí? Es a través de este comando. Ahora, estamos diciendo entonces cómo yo busco una correlación entre el parámetro SQL y la variable C# para que una cosa signifique lo mismo que la otra. Bien, lo que vamos a hacer entonces es hacer lo siguiente. Comando punto, voy a llamar al mismo objeto comando, ¿vale?
voy a llamar parameters.add, ¿cierto? Agregar. Entonces voy a decirle new SQL. Perdón. Se me está acabando la batería. New SQL, ¿cierto? ¿Me están siguiendo? Parameter. Voy a crear un objeto, ¿vale? New SQL parameter y dentro, ¿vale? Yo voy a hacer lo siguiente. Voy a relacionar los dos señores que quiero relacionar. Arroba nombre, coma, nombre. ¿Vale? ¿Qué es esto que estoy haciendo aquí? Lo que estoy haciendo aquí es llamando, este comando es un objeto de SQL Command. Este comando, esto no es sencillo, esto no es trivial. Quien se sienta un poquito aturdido por esto, es normal, pero esto se tiene que ir asimilando poquito a poquito, por eso lo estoy explicando línea a línea y los estoy invitando a que digiten ese código, ¿vale? Comando.parameters.add new SQL parameter arroba nombre, coma nombre. ¿Qué creen que estoy haciendo allí? Estoy diciéndole, ok, creemos un nuevo parámetro, ¿vale? Ese parámetro se va a llamar arroba nombre, ¿vale? ¿Y qué valor le vamos a asociar a ese parámetro que está en lenguaje SQL? Lo que tenga la variable nombre, que acabo de nombrar acá arriba. ¿Listo? ¿Se entiende? Estoy haciendo como un espejo. Estoy haciéndolas que sean como un espejo. Que lo que esté guardado aquí en la variable nombre se le pase al parámetro arroba nombre, que ya no es de mi lenguaje C#, sino de SQL, del lenguaje SQL. Estoy haciendo una asociación. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Básicamente, estamos apoyándonos en esta clase SQL Command y de sus instancias, como por ejemplo comando, para ir creando la conexión y creando los pasos necesarios para que todo se ejecute de forma correcta. ¿Se va entendiendo hasta aquí un poco o estamos un poco enredados? Yo sí estoy enredada. ¿Quién es yo? ¿Ángela? Ángela. Ok, Ángela, si no viste la clase pasada, es comprensible. Sí, no he podido ni descargarlo por lo que te comenté, pero Vale, ahora listo. sí, estoy perdida. No, no te preocupes, ¿vale? No te preocupes. Ahí algo se te queda y mientras ves la primera clase que te voy a pasar el enlace, ¿cierto? Para que te veas la primera clase y la complementes con esta segunda. No sé cómo se sienten un poco los demás. ¿Qué es lo que pasa aquí, chicos? Es que no estamos construyendo cosas desde cero. Estamos apoyándonos en clases que ya están realizadas en el lenguaje. Esto es lo que pasa cuando nosotros subimos de nivel. Nos empezamos a apoyar en clases que ya están realizadas, ¿cierto? Entonces, estamos atados. ¿Por qué? Porque hay que respetar la sintaxis, ¿cierto? De cada una de las cosas, ¿vale? Es como empezar a estudiar un lenguaje nuevo, ¿vale? Porque estamos usando clases que no habíamos utilizado antes ni nada por el estilo. Pero es una cuestión de que realicen el ejercicio. Es que yo les insisto, realicen este ejercicio, ¿vale? Hasta el momento nadie, ninguno me ha pedido consultas de esta conexión. Intuyo yo por acá, y es muy raro que no hayan tenido ningún error, ¿cierto? O no tuvieron ningún error o no lo han hecho. Entonces, por eso es un poquito pesado, ¿cierto? Es un poquito pesado no hacerlo, ¿sí? No equivocarse. Por favor, háganlo para que puedan dominar esto, ¿sí? No es del todo sencillo la sintaxis, lo es, pero como es nueva, pareciera que no lo fuera, pero lo es. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hace que lo vuelve fácil? Pues la práctica. Esto se vuelve ya mecánico después, ¿vale? Bien. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho aquí? ¿Qué es lo que dijimos que hace la línea 22, chicos? ¿Que alguien me puede repetir lo que hicimos en la línea 22? ¿Alguien lo puede repetir?
¿Alguien me puede interpretar eso? ¿No? ¿Nadie? No Estamos entendimos nada, ¿en pidiendo serio? o sea, le estamos dando un parámetro Sí. con la variable nombre, que lo que se digite en esa variable lo inserte dentro dentro del valor nombre de la base de datos. Ok, muy bien, exactamente. Es que por un lado tenemos un parámetro, ¿cierto? Que es este. Acuérdense que acá estaba mi nombre, Alfonso. Era un valor fijo, no era dinámico, ¿vale? Ahora este valor va a ir cambiando. Si el usuario digita Diana, aquí va a estar Diana. Si aquí digita Alfredo, acá va a estar Alfredo. Si digita Ángela, acá está Ángela, ¿cierto? Es decir, esto que está aquí entre comillas simples es como una variable, ¿cierto que sí? Es una variable, pero no es una variable de C#. Es una variable de qué lenguaje. De SQL. SQL, porque de hecho está dentro de la sentencia SQL, ¿sí o no? ¿Vale? Estoy Sí, diciendo entonces que las variables en SQL llevan una arroba al principio. Por eso es que se llama arroba nombre, ¿verdad? Bien, pero una cosa es la variable SQL y otra cosa es la variable de C# llamada nombre, ¿sí o no? Si el usuario digita aquí Alfredo, ¿qué es lo que hace que ese Alfredo se escriba o que este arroba nombre, es decir, que el valor de esta variable se iguale a esto o se le sea pasado a este arroba nombre? ¿Qué es lo que hace que el valor escrito aquí se escriba aquí en esta variable? Esta línea, la que acabamos de hacer. Estamos haciendo un emparejamiento. Es decir, señor parámetro, vamos a agregar un nuevo parámetro, ¿verdad? Es un objeto de la clase SQL Parameter. ¿Sí? Estamos agregándolo y al mismo tiempo ahí dentro estamos creándolo, ¿vale? Entonces, estamos instanciándolo. Entonces, estamos diciendo arroba nombre, asóciese con la variable C# nombre. ¿Qué estamos juntando aquí? La variable de SQL con la variable de C#. Estamos diciendo lo que se escriba en una se tiene que guardar también en la otra, ¿vale? Es importante que sepamos distinguir que hay dos variables aquí, una de SQL y otra que es de C#, ¿ok? Lo que está haciendo esta línea, y hay que respetar esta sintaxis, ¿cierto? Es haciéndolas como un espejo. Lo que pasa en una se tiene que reflejar en la otra. ¿Se entendió ahora esa parte? sí. Yo tengo una duda. Por ejemplo, si quiero hacer un emparejamiento, pero de varias, ¿tendría que hacer varias líneas o dentro de esa misma Eh, le puedo meter más parámetros? podrías hacer varias líneas como para que sea más fácil de leer, ¿cierto? Copiar esta, pegar acá y hacer otro emparejamiento acá de otras dos variables, ¿sí? Podría ser así. Podrías hacerlo así. Mucho más fácil de leer, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí hubiera alguna que se llama apellido, ¿cierto? Y una variable llamada apellido en C#, ¿cierto? Me va a dar error porque no existe, ¿sí? Y se hace el emparejamiento de todas las variables que tú quieras, todas. ¿Listo? Imagínate que aquí fuéramos a pasar varios nombres, varios valores, nombre, apellido, dirección, correo electrónico, ¿cierto? Todas esas inserciones a la misma persona, a la tabla persona, ¿cierto? Como son los datos de una persona, yo hago el emparejamiento de distintas variables. ¿Sí se entiende? Sería interesante que hicieras ese ejercicio, Pero ¿sí? igual tengo que crearlo antes en el SQL, ¿sí? ¿O lo puedo crear desde acá? Sí, claro, Porque, tienes que ok, crear, la tabla tiene que ser compatible con la sentencia que estés mandando, ok, listo. ¿vale? Exactamente. Aquí solamente estamos mandando nombre porque acá tenemos, acuérdense, tenemos en la base de datos Adonet, personas, ¿vale? Y si le vamos a dar acá, sí, propiedades,
Vamos a ver, un momento, a ver si sale en propiedades. No, no está en propiedades. Esperen. Estamos aquí, columnas. Sí, aquí está. Tiene un ID, ¿cierto? Que es la llave primaria, solo estuvimos hablando la semana pasada. Y tiene un campo, que es nombre, ¿cierto? nvarchar 100, not null. nvarchar es como un string de longitud 100. Eso lo explicamos la clase pasada, ¿cierto? Es decir, esta tabla, ¿cierto? Llamada personas, solamente tiene un campo, nombre. El otro campo es automático, ¿sí? Se va incrementando 1, 2, 3 automáticamente, ¿vale? Entonces, es por eso que acá en C#, fíjate que esto acá es otra aplicación. Este es el Management Studio, ¿cierto? El SQL Server. Y acá estamos en C#, ¿vale? Estamos conectando dos mundos, ¿cierto? Uno que administra la base de datos y otro acá que es el programa como tal. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer aquí. Entonces, vamos a ejecutar un momento esto, a ver si no me hace falta nada aquí. A ver. Permítame un momento y revisar acá. Execute non-query, ya hicimos esto. Ok, filas afectadas. Fin, perfecto. Parece que no falta nada. Listo, digita el nombre de la persona. ¿Sí? Bien. Conexión abierta, filas afectadas, una, fin. Esto es simplemente lo que hemos dicho que haga esto aquí. ¿Sí? Entró por aquí, ¿cierto? Conexión abierta, imprimió esto, es decir, que logró ejecutar esta. Logró abrir la conexión, ¿cierto? Si logró abrir la conexión, entonces se escribe esto, ¿vale? Conexión abierta. Listo. Entonces, bien, ahora hizo la asociación entre las dos variables y me dice filas afectadas 1. Eso lo explico la clase pasada. Filas afectadas 1 y fin, que es el que está acá. Si nos vamos a ir acá, ¿cierto? A la base de datos, vamos a darle esta parte, permítame, tablas y selected para que me mande las primeras 100 inserciones, ¿vale? Aquí tengo un @nombre. No debería salir @nombre, sino Alejandra Guzmán. Tenemos un error por allí, ¿vale? Debería salir este nombre, ¿vale? Vamos a buscar el error, dónde debe estar, ¿vale? Entonces, vamos a mirar. @nombre, coma nombre, nombre, values. Ok, ya sé. Es que aquí, en esta sentencia, no va una comilla simple, porque ya no estamos mandando ese valor. Si le ponemos comillas simples, es como mandarle un string cualquiera, ¿no? Como un valor ya explícito, como el Alfonso que estaba escrito ahí. Tengo que quitarle ese comilla simple para que se mande ya el valor como tal de lo que digitó el usuario allí. Para que se mande el valor, ¿listo? Ok, vamos a probar con Alejandra Guzmán. Si no, bien. Conexión abierta, filas afectadas 1, fin. Vale. Entonces vamos a irnos acá a la base de datos, ¿cierto? Vamos a seleccionar este. Esto es una sentencia query. Esto es lenguaje de SQL. Vamos a ejecutarlo. Y fíjense que aquí dice, ya ahora sí, Alejandra Guzmán. Es decir, fuimos capaces, chicos, de mandar un dato desde nuestra aplicación de C# a una base de datos. ¿Sí se dieron cuenta? Entonces, es más dinámico. Cualquiera que sea el nombre, y cada vez que yo ejecute esto, ¿cierto? Digite el nombre de la persona. No sé, vamos a poner Mario Almanza. Conexión abierta, filas afectadas 1, 0. Ok, vamos a irnos acá. Vamos a ejecutar esta sentencia. Y acá aparece Mario Almanza. ¿Listo? ¿Sí se vio esa parte?
Entonces, hemos logrado conexión y hemos empezado a insertar datos en nuestra base de datos. ¿Listo? Es un primer paso, pero es un primer paso que si no se estudia, que si no se replica el ejercicio, se puede tornar complejo. ¿Qué les recomiendo yo que hagan en estos casos en el que nos estamos encontrando con conceptos nuevos? Escriban al frente de cada línea el significado de cada cosa, ¿sí? Esta es la biblioteca que me permite realizar instancias para lograr la conexión, ¿sí? Como ustedes lo entiendan. Ok, eso ya yo lo entendí, perfecto. Esto es la cadena de conexión donde el primer parámetro significa el nombre del servidor, el segundo es la base de datos, etcétera, etcétera, ¿cierto? Acá, por ejemplo, using, ok, using, escriban dentro del mismo código, comenten los códigos, las líneas. Eso es un excelente ejercicio, se los digo por experiencia propia. Eso es un excelente ejercicio. No coman entero. Desmenucen cada línea del código y entiéndanlo. ¿Listo? Eso les va a dar poder sobre su propio código. Si no, simplemente están haciendo como un copy-pegue sin saber muy bien qué es lo que están haciendo. Esa no es la idea, ¿vale? Comenten cada línea, ¿sí? Si no entienden finalmente qué es lo que hace una línea, escríbame. Alfonso, ¿qué es lo que hace esta línea número 13? No, entonces yo te digo, listo, listo, ok. Y entonces vienes acá y lo copias, ¿listo? Aquí estamos creando un objeto, y copias aquí, ¿listo? Yo suelo llenar de comentarios todos los códigos, sobre todo cuando es algo nuevo. Cuando ya es algo que domino, no, pues no escribo nada. Pero cuando es un tema nuevo, yo rayo bastante el código, lo rayo aquí bastante. ¿Qué es esto? Ok, ¿qué es esto otro? Entonces comento aquí, ¿sí? Comento y incluso escribo preguntas allí, ¿sí? ¿Por qué tengo la necesidad de hacer esto aquí, aquí, aquí? ¿Sí? En algún momento lo voy a responder, pero escribir la pregunta también es importante, ¿vale? Todos esos ejercicios, ¿cierto? El digitar el código, comentarlo, ejecutarlo, equivocarse, todo eso es una depuración, es una limpieza, es un entendimiento. Yo la verdad es que se los recomiendo a ojos cerrados. Hagan este ejercicio, ¿vale? Quien tenga duda, por favor, escríbame. No me han escrito ninguno y estamos en un tema que es de muchas equivocaciones o dudas, por lo menos, ¿vale? Muchas equivocaciones no, sino dudas por lo pronto. ¿Listo? Entonces, sí les recomiendo eso, chicos. No quiero embotarlos con más temas hasta que no logren realmente conectarse. Háganlo. Es una sensación muy genial lograr por primera vez conectar una base de datos con un programa tuyo de C#, ¿sí? Hasta el momento, todos los programas que hemos hecho se pierden, la información se pierde, ¿cierto? Es genial cuando tú logras conectar a una base de datos y que empieces a alimentar desde tu programa una base de datos. Eso es genial. Y esto lo podemos hacer cada vez más complejo, es decir, más avanzado. Podemos editar información que ya está en la base de datos, agregar, eliminar, ¿cierto? Leer de la base de datos hacia acá, traer hacia acá y guardarlos, por ejemplo, en un Data Grid View, mostrar todo lo que está en una base de datos en un Data Grid View, etcétera, etcétera. O sea, todo eso lo podemos hacer, ¿vale? Pero necesito que entiendan y que realicen este ejercicio sencillo. Si no, pues todo lo complejo se le va juntando y pues a la final pues van a quedar así como en el aire, ¿listo? Y eso no es la idea. Entonces, bueno, sí los motivo a que hagan ese ejercicio. ¿Listo, chicos? Alfonso, Entonces, para hacer qué pena le interrumpo. Digamos, Sí. para eliminar ese arroba, por ejemplo, ¿sí? Sería varquery arroba drop arriba, o sea, sería otra Aquí variable. Ajá. sería otra sentencia, exactamente. Sería otra Sería sentencia. drop, pero, o sea, mi Podrías, pregunta es, sí, ¿toca hacer un drop para nombre, para apellido, para cada uno? ¿O se puede hacer un drop que se pueda utilizar para todos? depende qué es lo que quieras hacer. Si eliminar un campo o eliminar un registro o eliminar una tabla completa. ¿Sí?
Son dos, Si quiero, por son ejemplo, eliminar el que hiciste ahorita que quedó con arroba. exactamente. Eso tienes que hacer una sentencia y es muy diferente a la de la tabla. ¿Listo? Esa puede ser delete, ¿cierto? From, Ajá. delete comillas, ¿cierto? From id igual, ¿sí? Where id Where igual, exactamente. bueno, Alejandra Guzmán, ¿sí? Exactamente. O arroba el nombre de un parámetro, ¿sí? Entonces, pero yo lo que quiero, sí, exacto, o sea, la idea tú la estás captando, porque a medida que vayamos avanzando, ¿sí? Es decir, dependiendo de lo que querramos hacer, aquí la sentencia o el query va a variar, ¿listo? Pero lo que yo quiero eso sería ya una simple sintaxis, ¿no? Es decir, podría ser delete, from o delete, from personas, where, id igual, arroba id o arroba nombre, etcétera, ¿sí? Podría ser como, sí, sería como una sintaxis SQL, ¿cierto? Ujú. Pero digamos, como estamos en C#, esas sintaxis van a ser muy sencillas, eso te lo aseguro. O sea, la sintaxis del lenguaje C# es lo más simple que hay, pero acá lo está lo complejo, en C#. En C# está lo complejo, un poco. Lo complejo porque requiere de práctica, ¿vale? A mí sí me encantaría que ustedes lograran hacer esa conexión con la sencilla, con lo más sencillo. Que vayan allá, descarguen SQL Server Management Studio, creen la tabla, ¿cierto? Y vengan acá a C# y digiten este código, ¿cierto? Lo entiendan y logren la conexión y agreguen datos, todo lo que quieran. ¿Vale? Es tan chévere lograr esa conexión, ¿sí? Pues cada vez que uno ejecute esto, pues va a empezar a alterar, pues, lo que ya está allá, ¿vale? En la base de datos, no sé. Ok. Y ya ahí queda, o sea, queda en la base de datos. Esto está minimizado. Vamos a ejecutar aquí este query. Y ahí está, Génesis Rincón. Sí, digamos que lograr esa conexión. O sea, yo la primera vez que lo logré, ¿sí? Lo logré solo, lo logré con un lenguaje más complejo, que es Java, y a mí me dio una alegría, o sea, por primera vez como, wow, por fin, o sea, por fin estoy haciendo algo que se conecte exitosamente a una base de datos. En serio, como programadores es un día histórico, o sea, es como, wow, por fin, haciendo a otro nivel. Sí, es como cuando me dan una credencial, ok, ahí estás en otro nivel, porque de ahí en adelante es cambiar lo que decía Génesis, cambiar la sintaxis. Ok, para borrar es esto otro, para editar es esto otro, para leer es esto otro, y ahí, nada más, siempre. Y pues un día dije, ah, bueno, ok, ya no lo voy a hacer en consola, ahora lo voy a hacer desde una aplicación gráfica, y ahí vamos avanzando. Pero el momento clave, el motivador es cuando uno logra hacer la conexión. Por eso en serio, les pido que hagan ese ejercicio, es súper motivador, de verdad que sí. ¿Vale? Vale. Bueno, entonces dejamos hasta aquí por hoy y en serio, el espacio que les queda de pronto hoy, mañana, hagan el ejercicio y conéctenlo. Estoy aquí siempre dispuesto a atenderles las inquietudes para que puedan lograrlo. En serio que sí. Vale, gracias. Vale, con todo gusto, Génesis. Alfonso, yo quería pedirle un favor. Sí, no tengo plata. Eh, lástima. Alguien ahí aquí me puede prestar 1.000.000 de pesos. Mentira. Esto, Dime, es que Daniel. yo en Teams, yo tengo un problema, a mí no me deja ingresar. Un problema ahí. Entonces quería saber si usted puede subir estos 2 videos que usted ha hecho, estas 2 clases, si las puede subir a En YouTube. YouTube, sí, claro, claro que sí. Sí, Yo les sí. voy a pasar los enlaces de YouTube para que puedan revisar las dos clases, ¿sí? Están quedando Listo, en el listo. mismo listado, ¿cierto?
¿Va quedando en el mismo listado? No.